El cambio climático nos está generando un problema muy fuerte, no solamente por cuestiones de inundaciones, sequías, vientos, huracanes, ¿no? Sino que también está ocurriendo un cierto deterioro del suelo. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de frenar o tratar de eh, generar, ¿verdad?, un sistema de producción de alimentos donde tratemos de frenar lo más que se pueda ese deterioro, ya sea ambiental o propio del ser humano. Vean, ustedes están viendo aquí y seguramente han escuchado del concepto fertilidad de suelo. Entonces, el concepto de fertilidad de suelos no solamente implica la parte química del suelo, es decir, los nutrientes, los minerales, las sales, ¿verdad? También implica que los suelos pues también tienen una fertilidad física que le llamamos, es decir, su textura, ¿verdad? La compactación tiene que ver con cuestiones físicas y también la fertilidad biológica, que es donde está la materia orgánica, pero principalmente los microorganismos que son muy importantes para el desarrollo de cultivos, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, vean, este deterioro que está ocurriendo a nivel mundial, ya sea por todos los motivos que ya les mencioné, pues está haciendo que yo cuando viajo, ¿verdad? Y me toca visitar productores, lo primero que me dicen que con el mismo dinero producen menos o con más dinero producen lo mismo. Y efectivamente, muchas veces no es tanto por el costo, ¿verdad?, de los fertilizantes, como ustedes saben también, que es un problema actualmente, sino que muchas veces sus costos de producción se elevan, sobre todo en el uso de fertilizantes, y no resuelves un problema de nutrición. Entonces aquí vamos a platicar un poquito que muchos de los problemas tienen que ver precisamente con el suelo donde se está desarrollando tu cultivo, donde ya lo hemos venido perdiendo, los suelos se han venido deteriorando, de tal manera que ya llega un momento en que por más que fertilicemos, ¿verdad? Sobre todo los fertilizantes sintéticos, pues ya no vemos esa respuesta como la veíamos hace muchos años. Y ahorita voy a explicarles por qué. Vean, entonces decimos pues que los suelos están perdiendo su fertilidad natural. Y es tal vez eh, algo normal que se pierdan los suelos a través de los años cuando producimos alimentos. Digo, es un proceso normal, pero finalmente nosotros tenemos que aprender a conocer mejor nuestros suelos. Por eso normalmente mandamos a hacer análisis de suelo, ¿verdad? De fertilidad de suelos, pues para ver el grado de degradación que tenemos, ya sea física, química o biológicamente. Entonces, siempre que ponemos un cultivo para producir alimentos, en este caso caña, pues siempre habrá cierto efecto, ¿verdad?, negativo sobre el cultivo. Ahí es donde entramos nosotros los seres humanos. ¿Cómo hacer para seguir produciendo alimentos que este recurso natural no renovable que se llama suelo sea durable? ¿Ya? Eterno, pues difícilmente vamos a tener hasta la eternidad, ¿no? Pero sí lo que sí podemos hacer es que mientras nosotros estemos eh, utilizando este suelo, tratemos de hacerlo lo más durable posible para que pues los que vienen detrás de nosotros sigan teniendo alimentos sanos, ¿ya?, nutritivos, limpios. Vean, en el caso del cultivo de caña, ustedes lo saben, desafortunadamente a través de los años, lo que más se ha perdido en los suelos cañeros es el potasio. ¿Por qué? Como vamos a ver ahora, pues el potasio es el elemento que más demandan los cultivos. Yo, por ejemplo, que he trabajado con ingenios cañeros por acá en el centro del país, trabajé muchos años o varios años con el ingenio Zacatepec, acá en Morelos, y vimos cómo eh, a través de los años esos suelos han perdido muy fuertemente los niveles de potasio, por eso sus rendimientos han venido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque siguen aplicando las mismas dosis de fertilización con las mismas prácticas de hace años y esto ya no es posible. Es decir, se están tratando de tener las mismas toneladas que hace años. Recuerden que Morelos, dentro del país, en promedio era el estado que mayores rendimientos tenía. Actualmente en México los rendimientos en promedio han ido hacia abajo, ustedes lo saben, ¿no?, en el caso de la caña de azúcar y de muchos otros cultivos. Y todo tiene que ver con el deterioro de los suelos. ¿Por qué? Porque aún fertilizando lo mismo, en el mismo suelo, ¿ya?, normalmente tus rendimientos tienden a disminuir. Y siempre le echamos la culpa al clima, a las enfermedades y todo. Claro, todo eso impacta. Pero también recuerden que nuestros suelos han ido envejeciendo con el tiempo. Si quieren, llamémosle envejecer, no, se han venido deteriorando. Y vean, lo que más hemos perdido también en nuestros suelos es la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, hemos venido explotando realmente las tierras. eh, por eso todo esto que estamos viviendo ahora. Fíjense, tenemos el problema de la calidad del suelo y tenemos el problema de la calidad del clima.
Entonces, ese efecto, ¿verdad?, negativo que estamos sufriendo, esos embates del clima, pues también nos están generando un problema, ¿verdad?, muy fuerte. Pero vean, aquí está un trabajo del doctor Bugarín, que precisamente fue profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mm, Él terminó el doctorado con nosotros hace algunos años y vean, él aquí en un estudio que realizó, él demostraba cómo los suelos, aún fertilizándolos, vean, aún agregando 100 kilos por hectárea de potasio, los suelos van perdiendo su fertilidad natural por diversos factores. Ya mencioné algunos de ellos, ¿no? Vean, entonces va perdiendo la fertilidad natural, se van degradando, le llamamos químicamente. Ahora, cuando no fertilizamos, pues más rápidamente se pierden los nutrientes del suelo, ¿verdad? Llamamos que se van desmineralizando, es un concepto que usamos. Se van desmineralizando. Su fertilidad química va disminuyendo. Pero vean, finalmente eso en qué impacta. De tal manera que cualquier anomalía que tengamos en el suelo, en términos de nutrición, pues va a afectar desfavorablemente o negativamente a la productividad y sanidad del cultivo. Todos ustedes saben que una planta mal nutrida, pues es una planta que se enferma más. De tal manera que muchas veces le digo que aplicamos fertilizante y no vemos ese efecto. Por ejemplo, esta es una eficiencia de nitrógeno, ¿verdad? En estos casos, en el caso de la caña. Aquí les voy a mostrar varias fotos, ¿no? Aquí están viendo ustedes una deficiencia de fósforo, ¿no? Ese colorcito así medio rojizo, púrpura que adquieren las hojas de abajo, las basales. Esa es una deficiencia de fósforo, que puede ser, la deficiencia de fósforo puede ser por muchos motivos, ¿no? Desde el suelo hasta temperaturas bajas. La caña, pues esto es lo más común. Cuando uno va a campo, lo más fácil es ver esto en la caña de azúcar, ¿no? Entonces, las hojas de abajo empiezan a ponerse amarillas y después empiezan a necrosarse, decimos, a morirse o a quemarse, ¿verdad? Y eso es común en las plantas ya viejas. Pero, finalmente, esa es una deficiencia de potasio, porque uno de los elementos o el elemento que más consumen las plantas de caña, pues es potasio. Aquí están viendo, decimos que a veces tiene una forma de abanico, ¿verdad? Las cañas, eso es una deficiencia típica de potasio. La deficiencia de calcio, vean, suelos donde hay zonas muy ácidas, donde llueve mucho, suelos con pHs abajo de 5.5, pues es normal que tengamos este tipo de sintomatologías, ¿no? Normalmente los suelos muy ácidos en zonas muy lluviosas, es normal que los pH sean muy ácidos. Y eso es característico, ¿verdad? Deficiencias de calcio y excesos de elementos como el aluminio, que puede ser tóxico para las plantas, el magnesio, ¿verdad? Cuando tenemos suelos ricos en calcio, es muy común que veamos deficiencias de magnesio. En las hojas viejas, adultas, se empieza a poner como una nervadura amarilla y después empieza a formarse como una línea rojita, ¿verdad? Que a veces se puede confundir con santomonas, pero esto es muy característico en hojas viejas, en todas las plantas. Si lo ven en diferentes hojas, tipos de hoja, en diferentes puntos de la parcela, entonces no son santomonas, que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Para los cañeros, o lo fue hace algunos años. La deficiencia de azufre, vean, ¿por qué esta planta de caña presenta deficiencias de azufre? Un amarillamiento de las hojas nuevas, porque está creciendo en un suelo arenoso. Los suelos arenosos normalmente son pobres ¿en qué? En azufre. Y vean, por eso manifiestan esta sintomatología. Deficiencia de boro en la caña. Vean este arrugamiento, ¿no? Usted lo ha visto, es muy común en caña. Cuando va brotando la nueva hoja, es una hoja arrugada, ¿verdad? Arrugadiza, le llamamos así. Entonces, vean, esto es una deficiencia de boro. Pero vean, todo esto está generado por problemas en el suelo. Ustedes me dicen que todo esto es un problema climático, pues no, ¿verdad? Claro, si llueve de más, pues más ácido va a ser mi suelo, pero el suelo ya es ácido. El problema está en el suelo. El problema está en el suelo, ¿verdad? Todo eso que ustedes están viendo no es un problema climático. Se va a potenciar con el cambio climático, claro. Los problemas van a incrementarse, pero los problemas ya están. Y ahí están, vean. Deficiencia de boro, deficiencias de zinc, eso es muy común, ¿verdad? También en caña, las hojas nuevas empiezan a tener ese color, esa tonalidad amarillenta. La deficiencia de hierro, ¿verdad? Muy característica en muchas zonas. En Morelos, por ejemplo, es un dolor de cabeza. Regamos con aguas que rica en carbonato, bicarbonato, pues la deficiencia de hierro se viene muy fuertemente. Manganeso, vean, esta es un síntoma muy parecido a las deficiencias de magnesio.
Solamente que aquí, si se fijan ustedes, están viendo esas líneas amarillas. Si fuera deficiencia de magnesio, si se fijan, estas líneas amarillas después van a ponerse rojizas. Creo que acá vimos la foto, ¿no? Vean, toman una tonalidad roja, rojiza. Es una deficiencia de magnesio. Pero empezaría así, en hojas viejas. Pero cuando vean que no se pone rojizo y solamente este síntoma se ve en las hojas nuevas, vean, como en este caso, esto es una deficiencia de manganeso, ¿verdad? Que son diferentes elementos. Pero vean, también hay algo que tenemos que poner atención. Ya vimos ahorita que el problema del deterioro de los suelos es un problema mundial y vemos que suelos de mala calidad nos dan plantas de mala calidad, ¿verdad? Es decir, con deficiencias nutrimentales y pues todo esto va a impactar en la productividad y sanidad de la planta. Pero vean, este artículo del 17 de septiembre del 2021 dice así: una crisis de fertilizantes en Europa amenaza con poner el precio de los alimentos por las nubes, ¿ya? Y se afecta directamente al rendimiento de los cultivos, pero también a alimentos procesados. La FAO lleva, ¿verdad?, meses indicando que los precios de los alimentos se han disparado. Eso es a nivel mundial. Y todo por la falta de fertilizantes. Ustedes seguramente ya escucharon que en México están escaseando algunos fertilizantes y va a haber escasez de fertilizantes. Estoy hablando de los sintéticos, ¿no? Por un problema de fabricación. Ahí está, vean, de abril 21. Los fertilizantes se disparan por la escasez de fósforo y nitrógeno, ¿ya? Entonces vean, países como China, que es el mayor fabricante de fósforo, está teniendo problemas con abasto de petróleo y de gas. Entonces hay una merma en la fabricación de fertilizantes. Vean, entonces tenemos que ponernos a hacer conciencia de que tenemos que hacer un uso más eficiente de los fertilizantes que usamos y del mejor manejo del suelo. Porque normalmente nos dedicamos a fertilizar la planta, pero se nos olvida un sistema, ¿verdad?, tan importante como lo es el suelo. Entonces vamos a ver ahorita cómo todas estas ideas las vamos a venir aterrizando, el porqué de los fertilizantes de NASA, ¿verdad? Y entonces vean, otro concepto que también deben de tener en cuenta es este. Ya dijimos que uno es el deterioro de los suelos, el cambio climático, ¿verdad? El desabasto de fertilizantes que se aproxima, o que ya estamos con desabasto a nivel mundial, y México no es la excepción. Pero también viene un concepto novedoso, nuevo, a nivel mundial, que es la agricultura regenerativa. Fíjense, la nueva tendencia a nivel mundial, es decir, en la agricultura moderna, es hacer eh, alimentos bajo el concepto de la agricultura regenerativa. La definición tal vez más sencilla de lo que es la agricultura regenerativa significa esto. Consiste en rehabilitar el suelo y mantenerlo productivo el mayor tiempo posible para evitar la expansión agresiva a nuevas áreas. ¿Qué hacemos cuando ya el suelo no lo acabamos? Vamos y ocupamos nuevas áreas, ¿no? Acabamos ese suelo y ocupamos nuevas áreas. ¿Y qué va a ser el día donde ya no tengamos nuevas áreas? ¿A dónde nos vamos a ir a producir? ¿Verdad? Si para el norte nos queda Estados Unidos y para el sur, allá está Belice, ¿verdad? Guatemala. ¿A dónde nos vamos a ir a producir si nos acabamos las tierras? Y eso está ocurriendo muy rápido, el deterioro de los suelos. Se habla que más del 62% de los suelos agrícolas ya presentan deterioro, ¿ya?, en menor o en mayor grado. Entonces tenemos que empezar a crear conciencia de la agricultura regenerativa. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Pues es lo mejor de todas las agriculturas que tenemos a la mano, ¿verdad? La agricultura orgánica, la agricultura convencional, biodinámica, ecológica, todo ese tipo de agricultura que ustedes han escuchado, tenemos que hacer esfuerzo. Independientemente cómo lo hagas, para producir alimentos, tenemos que evitar que nuestro suelo se nos deteriore. Eso es a toda costa, tenemos que evitarlo. Lo estamos perdiendo. Eso no está bien para México, ¿verdad? Estamos perdiendo fuertemente. Tan es así que cada año, ahora para poder crear conciencia en la gente, cada año, el 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Suelo, fíjense, para crear conciencia en la gente de que no podemos seguir produciendo alimentos a costa de un elemento natural no renovable como es el suelo. ¿Qué va a pasar el día que se pierde el agua? ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Qué va a pasar el día que perdamos el suelo? Lo estamos viendo ya, que con más dinero produces menos. Eso es un mal suelo. Un suelo de mala calidad, con más dinero produces menos. O con el mismo dinero produces, con más dinero produces menos, o con el mismo dinero produces menos, ¿verdad? O más para poder producir lo mismo, lo que decíamos. Entonces hay que revertir ese proceso. Y está en nuestras manos.
¿Lo podemos hacer? Afortunadamente lo podemos hacer. Bien, entonces vean, bajo todos estos principios se ha creado un concepto que se le ha llamado de fertilización, se le ha llamado el modelo de las 4R para hacer un uso más eficiente de los fertilizantes en la agricultura. Ya no se trata solamente de colocar el fertilizante, hay que hacer que la planta lo aproveche y cuidando el suelo. ¿Verdad? Vean, no es fácil, no es fácil, pero tenemos que empezar a hacer ese tipo de conciencia nosotros y después empezar a aplicarlo para los que vengan detrás de nosotros, aprendan bajo este concepto, ¿verdad? Porque si no, ¿qué hacemos? Aplicar fertilizantes, maquinaria, lo que sucedió con la Revolución Verde, ¿verdad? Qué bueno que hubo Revolución Verde. Genética mejorada, mucha maquinaria, fertilizantes, herbicidas, y vean en dónde estamos actualmente. Otra vez con una caída de alimentos a nivel mundial, con un problema de deterioro de los suelos, con un problema de cambio climático, y pues no, ¿verdad? Creo que ahora tenemos que empezar a cambiar la estrategia, hacerlo de una manera más sustentable. Entonces, ¿en qué consiste este manejo de los fertilizantes de las 4R? R por su sigla en inglés, right, que significa correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos que generar una dosis correcta de fertilización, seleccionar correctamente la fuente de nuestros fertilizantes, saber el momento y tiempo correcto de aplicación, el momento oportuno, ¿verdad? Y saber dónde fertilizar, que es de lo que vamos a platicar básicamente ahorita en estos minutos. Entonces, vean, si partimos de este principio, vamos a ver entonces de los 4 puntos. La dosis correcta. Bueno, para esta dosis correcta, pues ya es muy sencillo, vean. Hay muchas formas de generar una dosis de fertilización. Eso lo hacemos nosotros los agrónomos. Normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos que regresarle al suelo lo que la planta está consumiendo para darnos alimentos. Fíjense, ese es esto que ustedes están viendo aquí en pantalla, así se resume esta ecuación. Hay que ponerle al suelo para regresarle lo que la planta va a tomar para darnos nuestros alimentos. Si eso lo hubiéramos hecho desde hace 100, 200 años, ¿verdad? O más que tal vez tiene la agricultura en el mundo, en el planeta Tierra, pues los suelos no estarían tan deteriorados, ¿verdad? Regresarle al suelo lo que la planta, ¿verdad?, está tomando para darnos nuestros alimentos. Le hemos quitado más a los suelos de lo que le hemos podido regresar. Y bueno, muchos dicen es que ya no tengo dinero para arreglar el suelo. Ok, entonces vamos viendo otro tipo de estrategias que vamos a ver ahorita, ¿no? Hay muchas estrategias, pero la que estamos siguiendo, desafortunadamente, no, ya no está funcionando si no lo hacemos bien. Entonces, y este modelo que ustedes están viendo aquí en pantalla es un modelo que ya tiene más de 2 siglos, ¿no? Se fue propuesto hace más de 2 siglos y vean, suministro del suelo, es decir, ¿cuánto tiene el suelo? ¿Cuánto tiene de comida? Demanda del cultivo. Pues, ¿cuánta comida necesita mi cultivo, no? Para producir 100 toneladas de caña, 150, 80, las que se vayan a consumir o producir. Y después, ¿cuánto de ese fertilizante se aprovecha? Desafortunadamente, ustedes saben que mucho del fertilizante que aplicamos no se aprovecha o se pierde, principalmente el nitrógeno. El fósforo, el potasio normalmente tienden a quedarse, hay una residuabilidad, queda así para años, ¿no? No se pierde tan fácilmente. Pero el nitrógeno ese sí o se lo come la planta, o se volatiliza, ¿verdad? Se transforma en gas, o se lava. ¿Verdad? Se va a los mantos freáticos a contaminarlos, y después a los océanos. Entonces les decía que tenemos que partir de eso, ¿verdad? Primeramente seleccionar una dosis correcta, colocarle a la planta lo que se va a comer para producirme 100 toneladas por hectárea de caña, ¿no? Por ejemplo. Para eso, fíjense, tenemos que hacer análisis de suelo, de fertilidad de suelo, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes no pueden estar recetando lo mismo a un cultivo de caña si no sabemos qué condiciones tiene su suelo, ¿verdad? A lo mejor te puede funcionar 3 años esa receta. Y después, cuando ya el suelo cambió, ya se modificó, esa receta tendríamos que volverla a reajustar. Entonces le decía que tenemos que entender primeramente qué tiene el suelo. ¿Está enfermo o no está enfermo? Si no está enfermo, entonces está bien, vamos aplicando la receta que ya generamos. Pero si el suelo está enfermo, tenemos que, además de aplicar esos fertilizantes, esa fórmula, tenemos que empezar a ¿qué? A regenerar ese suelo. Por eso de ahí el concepto de la agricultura regenerativa, porque sabemos que si seguimos así, va a haber un colapso a nivel mundial. Más gente, suelos más deteriorados, más el cambio climático más rápido se está llevando a cabo.
pues menos alimentos. ¿Y qué significa? El problema no es que en un futuro no vayan a estar los alimentos caros, simplemente posiblemente habrá países donde ya no llegue el alimento, los granos que estaban acostumbrados a consumir, ¿verdad? Entonces le digo que eso tenemos que empezar a revertirlo. Y por eso todo este concepto de agricultura regenerativa, ¿no? Por ahí el 29 y 30 de noviembre, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, ¿verdad? Eh, pues va a organizar varios eventos relacionados con el suelo, donde el Colegio Postgraduado, la Universidad de Chapingo y muchas instituciones vamos a participar precisamente para comenzar a hacer conciencia. Está dirigido a la sociedad civil en general, para productores, etcétera, pero ahí lo que queremos es empezar a crear conciencia en la gente, en los productores, de que tenemos que empezar a cambiar el modelo de producción. Nos fuimos por el lado orgánico, ¿verdad? Está bien, lo orgánico es bueno, pero también lo otro, ¿verdad? Tenemos que empezar a remineralizar los suelos, entonces hay otro tipo de conceptos. O sea, la química y la biología son importantes para un suelo. No podemos separarlos. Y eso es la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces le decía que aquí necesitamos un análisis de suelo para saber si mi suelo está bien física, química y biológicamente. Vean, por ejemplo, esto es lo que nos entregan como reporte en un análisis de suelo. Nos dice, vean, por ejemplo, el fósforo aquí dice que está alto. Aquí me dice que el boro está bajo. Entonces, vean, necesitamos saber, porque si yo partí con un suelo hace 3 años rico en potasio y quiero aplicar la misma fórmula al tercer año, cuarto año, y ahora ya no es rico en potasio, ya es pobre en potasio, pues va, ¿ya? ¿Qué va a hacer la planta? Pues empezar a producir menos. Menos dinero me va a quedar en el bolsillo porque estoy fertilizando lo mismo. Entonces tengo que hacer ajustes, ¿verdad? En mis programas de fertilización. Bien, entonces ya dijimos cuánto me aporta el suelo, pero también cuánto demanda el cultivo de caña, ¿verdad? Se le conoce como demanda. Entonces vean, ¿qué significa la demanda de un cultivo? ¿Cuántos kilos de un nutriente ocupa una planta para un rendimiento determinado? Es decir, yo quiero producir 100 toneladas de caña. ¿Cuánto va a tomar la planta del suelo por cada tonelada? Entonces vean, aquí está. Estos ya son datos que se obtienen en campo, ¿no? Por los investigadores. Vean, si es solamente con la pura cosecha, la planta consumiría 1 kilo de nitrógeno, 200 gramos de fósforo y 1,5 kilos de potasio por tonelada de cosecha. Pero si es por la planta total, es decir, incluyendo raíces y lo que normalmente no se utiliza, ¿verdad? O no se cuantifica, pues entonces vean, una planta de caña, normalmente, o sea, la hoja, etcétera, vea, consume 1,8 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada, 0,3 o 300 gramos de fósforo por cada tonelada y 2,6 kilogramos de potasio por cada tonelada. Entonces vean, ustedes ya están viendo más o menos cuánto necesitarían para producir 100 toneladas de caña, ¿verdad? Entonces vean, aquí yo necesitaría 180 kilos de nitrógeno para 100 toneladas, 30 kilos por hectárea de fósforo y 260 de potasio. Sí, pero yo no sé cómo está mi suelo, ¿verdad? Ahí entra la famosa eficiencia de la fertilización. ¿Cuánto se aprovecha el fertilizante que estoy aplicando? ¿Ustedes saben cuánto se aprovecha? No, no lo saben. Tenemos que generarlo, es información que tenemos que generarla en campo nosotros mismos. Ustedes lo único que hacen es aplicar el fertilizante, la planta produce y ya. Y decimos, este temporal estuvo bien, aquel temporal estuvo mal, ¿no? Pero nunca se fijaron a ver abajo qué estaba pasando, ¿verdad? Y las raíces también son bien importantes. Tenemos raíces, fíjense, excelente. La planta va a consumir más de o sea, más fertilizante del que le puse. O sea, va a consumir un alto porcentaje de lo que le puse. No tengo raíces, pues posiblemente se coma la mitad o menos. Vean, ya perdí dinero. Pues yo les digo que necesitamos saber, ¿ya? Si yo tengo un buen suelo y además tengo una excelente calidad de raíces y se viene un buen temporal, la planta va a aprovechar mucho mejor esos fertilizantes que apliqué. Desafortunadamente esto no ocurre normalmente. Recuerdo que ustedes utilizan mucho maduradores, ¿verdad? Que son herbicidas, y esos herbicidas que usamos como madurador caen al suelo, ¿y qué ocurre?
A través de los años dañamos raíces, dañamos microorganismos, o sea, deterioramos los suelos, desafortunadamente. Por eso ahorita se están viendo otro tipo de estrategias, ¿no? Cómo madurar la caña sin utilizar herbicidas, que normalmente es lo que usamos. Es un beneficio para nosotros, sí, a corto plazo, pero a largo plazo hemos generado, pues ustedes chequen las cañas, son una piedra, ¿verdad? Es decir, si por sí son suelos arcillosos muchos de ellos, o franco-arcillosos, ¿ya? Barro. Después no tenemos raíces por meter tanto herbicida, ¿ya? Vía foliar para madurar. Y después se compactan, después llueve mucho, ¿cómo quedan sus cultivos? Inundados. Y después viene el problema de pudrición. O sea, vean, el problema está en que no hemos podido manejar bien mi suelo. Y no por fertilizarlo más, ustedes van a producir más, ¿verdad? Ustedes lo saben. Quiere decir que ese fertilizante no se va a aprovechar al máximo. Vean, por ejemplo, si yo quiero producir caña, ya sea de temporal o riego rodado, normalmente solamente se aprovecharía el eh, 60 o el 50%, o el 40, perdón, y 50% de lo que ustedes aplican. En fertirriego se aprovecha más, ¿verdad? Y si no está compactado mi suelo, se aprovecha más. Y si tengo un buen sistema de raíces, se aprovecha más. Si tengo más materia orgánica, se aprovecha más. Entonces, vean, depende de muchas situaciones que la planta coma. Por eso yo utilizo el concepto de suelos enfermos. Ustedes cuando están enfermos les da hambre, ¿verdad? Después de una operación. Claro que no, están enfermos. Y su dieta es diferente. Entonces, cuando una planta, el suelo está enfermo y queremos hacer lo mismo de siempre, ¿qué creen que veamos en la planta? Pues que no responde, ¿verdad? Ustedes han escuchado cuáles son los máximos rendimientos obtenidos de caña de azúcar a nivel mundial en toda la historia de la caña de azúcar, ¿no? Lo que más se ha producido, creo que fue en Australia, hace muchos años, 600 toneladas por hectárea de caña de azúcar, ¿verdad? Es el potencial que tiene la caña de azúcar, 600 toneladas, pero eso solamente se repitió una vez, en un año, en muchos años, toda la historia de la caña de azúcar. En México, nuestros rendimientos andan como en 30, 40 toneladas por hectárea, a nivel país. Quiere decir que el potencial de la caña es altísimo. Entonces quiere decir que algo está sucediendo. Y ese algo significa muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el fósforo prácticamente no se aprovecha nada de lo que le ponemos el primer año, más bien se aprovecha de lo que le pusimos el año pasado, antepasado. O sea, el fósforo no se lava, simplemente no se mueve tan rápido, por eso a veces vemos muy poco efecto. El potasio y el resto de los nutrientes, pues también solamente se aprovecha un 70% el primer año. Mucho de esto del potasio, los micronutrientes, normalmente eh, no es que se pierdan, simplemente no están disponibles para la planta, por muchos factores, como ya les comentaba. Entonces, vean, es un problema la eficiencia de la fertilización. Pero bien, vamos entonces a ver por qué los fertilizantes de NASA podrían ayudarnos a revertir todo esto que hemos estado hablando. Fíjense, ya les hablé de muchos problemas, ¿no? No podemos utilizar fertilizantes sintéticos, sí. Podemos utilizar fertilizantes de NASA, sí. Podemos combinarlos, claro, ¿verdad? Cuando ustedes compran una medicina, que les dice el médico, aquí está la receta. Ustedes, toda la medicina es de una sola farmacéutica, es decir, de una sola marca. Pues no siempre, ¿verdad? Entonces, ¿podemos combinar, podemos utilizar solamente uno, podemos combinarlos? Claro que sí. Aquí les voy a decir simplemente por qué estamos sugiriendo, ¿verdad? En ocasiones, tratar de revertir todo eso que estamos platicando o el por qué este tipo de fertilizantes son más beneficiosos bajo ciertas condiciones que los que normalmente utilizamos. Ahorita vamos a ver por qué. Y tiene que ver con su composición química. Para empezar, los fertilizantes de NASA, vean, tienen carbono, ¿ya? Vienen acompañados con carbono. Y ahorita voy a hablar de qué se refiere eso. Además, vean que tiene prácticamente todos los nutrientes que ocupa una planta. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, que son los macronutrientes. Y después vienen los micronutrientes, ¿no? Hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno, etcétera. Entonces, vean, todos este compuesto, ¿verdad? Viene, pero principalmente, pues los macronutrientes, ¿verdad? NPK. Y vienen también otra serie de micronutrientes
o macronutrientes secundarios. Pero vean, lo importante es que viene acompañado con carbono. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces vean, aquí están viendo ustedes que el contenido de carbono, ¿qué significa? Materia orgánica. ¿Qué dijimos que es lo que más se ha perdido a través de los años? ¿Qué es lo que más se ha perdido, verdad? En los suelos del país, incluyendo caña de azúcar, materia orgánica. ¿Ya? ¿Qué es la materia orgánica? Humus. ¿Qué contiene estos fertilizantes? Humus, es carbono, ácidos húmicos, pero vienen acompañados con nutrientes. Entonces, de tal manera que ese contenido que tiene los fertilizantes de NASA, ¿qué va a suceder? Incrementan la eficiencia en la toma de los nutrientes del suelo. Ya vieron acá, por ejemplo, decíamos, la eficiencia de los fertilizantes normalmente es baja. Aún inyectándolos con sistema de riego también, aunque se aprovecha más, pero sigue habiendo una baja eficiencia. ¿Qué características nos puede traer el hecho de usar o no utilizar un fertilizante que tenga carbono o no? Vean, aquí traté de ilustrarlo de esta manera. Fertilizante convencional, fertilizante NASA. Y comparo dos fertilizantes, ¿verdad?, que tienen potasio. El sulfato de potasio, que ustedes utilizan mucho, y el humic potasio, ¿ya?, que contiene mayormente potasio, además de fósforo y nitrógeno, ¿no? Pero vean, voy a compararlos y aquí abajo voy a tratar de explicar esto, porque qué beneficio tiene uno y otro, ¿ok? Entonces vean, el sulfato de potasio eh, tiene esta característica, que tiene potasio y tiene sulfato, ¿no? Por eso se llama sulfato de potasio, el famoso SOP52. Cuando ustedes fertilizan, está bien, vamos a fertilizar y se necesita agua, ¿verdad? Para que la planta pueda absorber los nutrientes, los fertilizantes, necesitamos agua, que llueva o la inyectamos o regamos, ¿no? Entonces vean, ¿qué sucede cuando el fertilizante reacciona con el agua? Se separan. Por un lado, se separa el potasio, aquí lo están viendo, y por otro lado se separan los sulfatos. Vean, la planta, aunque ustedes no lo crean, no come sulfato de potasio la planta. La planta come por separado al potasio y por separado a los sulfatos. Fíjense, no se los come como un compuesto, como nosotros agarramos una torta de jamón y le masticamos y nos estamos comiendo la torta de jamón. No, las plantas se comen por un lado el pan, por un lado, ¿verdad?, la mayonesa, por otro lado el tomate, por otro lado el jamón, ¿verdad? Todo se lo come por separado. Y ella solita ya en las hojas integra todo esto, ¿verdad? Con el aire, con la luz, con el agua, los nutrientes, y hace pues, su propio alimento, la famosa savia bruta, perdón, elaborada, ¿no? Entonces vean, pero la planta antes de consumirse, este sulfato de potasio, primero se tiene que separar, se separa. Pero ¿qué características tiene el potasio? Vean, que tiene carga positiva. Este nutriente tiene carga positiva, al igual que el calcio, que el amonio, que el magnesio, etcétera, etcétera. Perfecto. El sulfato, vean qué carga tiene. Carga negativa. ¿Eso qué significa? Que todas las partículas del suelo, ¿verdad?, en todas partes del mundo, están hechas de minerales, ustedes lo saben. El suelo está hecho de minerales. Y esos minerales están hechos de elementos químicos, principalmente silicio, oxígeno y aluminio. Eso hace que los suelos, vean, estén cargados negativamente por su propia composición química del suelo, que son silicatos o aluminosilicatos. Vean, independientemente si es una arcilla, si es arena, si es limo, ¿verdad? Vean, tienen cargas negativas. Es decir, los suelos son bolitas de cristal cargadas negativamente. Por lo tanto, vean, el suelo va a tratar de atraer al potasio. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. ¿Ah? Carga positiva con carga negativa se atraen. ¿Y qué sucede con lo que tiene la misma carga? Vean, sulfatos tiene carga negativa. Como no se pueden pegar al suelo, se rechazan. O sea, los sulfatos se pueden lavar, se pierden, porque no se pueden pegar al suelo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a referirnos al potasio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué puse esa flechita con doble punta? Porque la planta quiere comerse el potasio que ustedes están fertilizando, ¿vean? Lo quiere jalar para comérselo, pero el suelo dice, no, este potasio es mío. ¿Y por qué lo va a jalar el suelo? Porque tiene carga negativa el suelo y el potasio tiene carga positiva. ¿Ven? Entonces, vean, hay un pleito ahí entre ellos. Y mientras más arcillosos sean sus suelos, ¿verdad?, con más barro, pues más fuerte se va a tratar de pegar al suelo, ¿verdad? Entonces los suelos
son ricos en nutrientes, los suelos arcillosos, el barro, son bien ricos en nutrientes, sobre todo aquellos que tienen carga positiva. ¿Ok? Entonces ya ven, aquí hay un pleito entre la planta que se lo quiere comer y el suelo que lo quiere jalar. ¿Qué pasa con los fertilizantes de NASA? Que vienen con carbono. Vean, vienen como, nosotros le llamamos quelato. ¿Ya? En realidad son quelatos. ¿Qué es un quelato? Es un ácido orgánico con un metal, con un nutriente, en este caso, el potasio. ¿Quién es el ácido orgánico? ¿Qué dije hace rato? Ácidos húmicos, ¿no? Fíjense, los ácidos húmicos se atrapan, en este caso al potasio, por eso lo puse aquí como una bolita. Si se fijan, ya no tiene carga. El ácido húmico tiene carga negativa, el potasio tiene carga positiva. Vean, desde la misma fabricación se forma una molécula que no tiene carga. Es neutra, le llamamos. Ni es positivo ni es negativo. Más bien, se juntaron. Vean, y al juntarse, ¿qué sucede? El suelo tiene carga negativa, el potasio no tiene carga. ¿Qué va a suceder? Que el potasio ahí está. ¿Y qué dice la planta? Gracias. ¿Vean? Lo absorbe mejor. Es decir, su eficiencia se incrementa. Solamente, ¿por qué? Por no tener carga. ¿Necesita agua? Sí. Y no se va a separar en el agua. A diferencia de este, ¿no? Del sulfato de potasio, nitrato de potasio y todos ellos, ¿no? 1846, todo lo que aplicamos se tiene que separar para que la planta se lo coma. Pero antes de comérselo, el suelo lo va a jalar. Y ahí es donde perdemos eficiencia. Entonces, vean, cuando tu fertilizante es más eficiente en su toma, normalmente las dosis de fertilización son más bajas. Por eso cuando ustedes vean las dosis de fertilización con fertilizantes NASA, normalmente las cantidades son más bajas de las que ustedes están acostumbrados a aplicar. ¿Por qué creen? Por eficiencias. A veces mi mamá me decía, si el médico me recetó medicina muy cara, ¿no? Voy con el doctor Simi y me compro la misma, pero en vez de tomarme una pastilla me tomo dos. Fíjense, es eficiencia, ¿no? Porque esto es concentración, eficiencia, en este caso estamos hablando de eficiencias, ¿no? O sea, tú necesitas fertilizar más con los fertilizantes sintéticos porque se aprovecha menos. Y ese tipo de fertilizantes orgánicos fertilizas menos porque se aprovecha más. Pero no solamente eso, que la planta lo puede tomar con mayor facilidad. Vean, ¿qué comen los microorganismos? Al igual que nosotros, fuente de energía, carbono, ¿verdad? Estos ácidos orgánicos, ¿verdad?, que componen a los fertilizantes de NASA sirven como alimento ¿para quién? Para los microorganismos del suelo, ¿ya? Y recuerden, al igual que nosotros, si no tenemos en nuestro estómago, si no tenemos la flora intestinal, ¿qué va a pasar con lo que comamos? Se aprovecha menos. Por eso los fertilizantes se aprovechan más cuando tenemos, ¿qué? Microorganismos en el suelo. O sea, se activan los microorganismos. Entonces ya están entendiendo un poquito la diferencia entre uno y otro fertilizante. Finalmente, la planta, ¿qué necesita? Potasio, nitrógeno, fósforo, calcio. O sea, se necesita todos los nutrientes. Ahí lo importante es cómo la planta los está tomando. ¿Y qué dijimos? Estamos mejorando el suelo. La ventaja de este tipo de fertilización es que estás regenerando el suelo. ¿Por qué lo estás regenerando? Por esto, vean, ¿verdad? Porque estás incrementando los niveles de carbono en el suelo, que es materia orgánica, estás incrementando la microbiología del suelo, a diferencia de esto. Por eso ustedes han escuchado muchas veces decir que los fertilizantes sintéticos compactan el suelo. Bueno, hay que ver cómo fertilizamos, ¿no? Los fertilizantes sintéticos, como los de NASA, no van a echar a perder los suelos, ninguno. Pero, ¿qué dijimos? La eficiencia es diferente. Por eso muchos me dicen, ¿puedo utilizar sulfato de potasio y ómic potasio? Sí. Fíjense, yo utilizo el sulfato de potasio para darle de comer al suelo y utilizo humic potasio para darle de comer a mi planta. Porque si solamente, ¿verdad?, quiero fertilizar, ¿qué dijimos? Que ese potasio se va a pegar al suelo. Y a veces el suelo deficiente de potasio, pues lo va a jalar, lo va a jalar, lo va a jalar. Y aquí vean, la ventaja de utilizar humic potasio es que solamente le estoy dando de comer a la planta, ¿no? Aquí lo importante es que tiene carbono y el carbono que hace le da vida al suelo y me aumenta la microbiología del suelo. Y eso es muy importante. Eso es darle vida al suelo, eso es regenerarlo. Esa agricultura regenerativa que tanto he estado hablando yo con ustedes, ¿qué significa? Darle vida. ¿Quién le da vida al suelo? Los microorganismos.
¿ya? Son los microorganismos del suelo, que tienen una función bien importante, vean. En el suelo hay bacterias, actinomicetos, hongos principalmente, ¿verdad? ¿Qué hacen los microorganismos? Vean, su suelo puede ser rico en fósforo, pero no está disponible para la planta. Vean los microorganismos que hacen, solubilizan ese fósforo que no está disponible, que está pegado, muy pegado en el suelo. ¿Qué hacen los microorganismos? Liberan ciertos ácidos orgánicos también o enzimas y aprovechan mejor ese fósforo que está en el suelo. Lo hacen más disponible. Vean que no solamente este tipo de productos se aprovechan mejor, sino que también generamos ese efecto benéfico que es el carbono. O dicho de otra manera, ustedes tendrían que comprar sulfato de potasio y tendrían que comprar ácidos húmicos por separado. Aquí ya vienen juntos los ácidos húmicos con el nutriente. ¿Y por qué fertilizamos menos? Pues porque su eficiencia es mucho mayor. ¿Ya entendieron por qué? De todos ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vean, cuando nosotros aplicamos fertilizantes de este tipo que tienen carbono, que es la principal fuente de energía de los microorganismos, pues incrementamos los propios microorganismos que nos pueden ayudar a qué? A solubilizar fósforo. Vean, hay suelos que son muy ricos en fósforo, como este. Este suelo tiene casi 1 tonelada de fósforo. Ahí lo que puedo hacer es yo bajar mi dosis de fertilización, si fueran sintéticos, porque los microorganismos van a hacer su trabajo. Pero, ¿qué dijimos? Si tú aplicas fósforo en forma de fertilizante NASA, que ya tiene fósforo, pero viene acompañado con carbono, se va a aprovechar mejor ese fósforo, pero también ese carbono va a ayudar a qué? A que los microorganismos que se están generando en el suelo empiecen a solubilizar además el fósforo que ya está en el suelo. Fíjense. Por eso es que tendemos a bajar la dosis de fertilización normalmente, comparado, claro, con los sintéticos. Además, vean, los microorganismos pueden ayudarnos a controlar ciertas enfermedades, nemátodos, etcétera, del suelo. Vean, mucho del fósforo orgánico que está ahí en el suelo cuando hace la descomposición de la materia orgánica que ustedes a veces aplican al suelo, pues también los microorganismos nos pueden ayudar a descomponerla. Liberan fíjense, los microorganismos pueden liberar ciertas sustancias que pueden ayudarnos a mejorar, por ejemplo, la absorción de hierro, porque muchas veces queremos solucionar con sulfato de hierro, sulfato de hierro, sulfato de hierro, sulfato de hierro, y mi suelo tiene un pH de 8, de 9, pues no se aprovecha. Todo lo que aprovecha es lo que estamos metiendo vía foliar. Los microorganismos también, ese hierro que está en el suelo, me lo puede hacer más disponible para la planta, como quelato de hierro. Vean, los microorganismos nos ayudan a descompactar los suelos, sobre todo aquellos que tengan suelos francoarcillosos, arcillosos, que se encharcan. También ese tipo de productos, el carbono que trae ese producto nos puede ayudar a que, como vamos a estar incrementando la microbiología del suelo, también los microorganismos, además de todo lo que ya mencioné, nos ayudan a qué? A descompactar suelo. Vean, están creciendo, forman agregados y entre esos agregados empieza a haber espacios porosos y el microorganismo genera eso. Pero no solamente eso, ¿ya? No solamente los microorganismos nos ayudan a todo lo que ya mencioné, sino que también nos ayudan a promover raíces. Vean, es como un efecto, eh, es un efecto indirecto. O sea, uno dice, estoy metiendo solamente potasio, fósforo, nitrógeno. No, no solamente estás aplicando eso, estás metiendo carbono. Y al meter carbono estás regenerando los suelos. Y estás haciendo que esos microorganismos trabajen, ¿verdad? Y hagan su trabajo. Entonces, vean, aquí voy a mostrarles a ustedes algunas evidencias, ¿no? De este productor acá de Morelos, ¿no? Que ha trabajado con los productos de NASA en caña. Y me gustaría que veamos este video ahorita y ya después pasamos a la sesión de preguntas, ¿no? Entonces dejen ponerlo por aquí. Vamos a ver ahorita un video. Vamos a ver aquí. Bueno, son varios. Entonces, creo que empezamos con este. Permítanme, déjenme. Ahorita sí. Ahorita empezamos con las preguntas, ¿no? Aquí entonces voy a mostrar este video a ver a ver si lo escuchan. Tienen que escucharlo. ¿Cómo están? Estamos
en Tlaltizapán, Morelos. Estamos comparando dos cultivos, uno que viene con fertilización convencional y con insecticidas para combatir las plagas de la roya. Este cultivo ustedes podrán ver, se sembró a doble petatillo, y más o menos vean el grosor de la caña. Quiero que lo vean, vean las cañitas y vean el tamaño de las hojas. Más o menos levanto mi mano, estamos hablando 2 metros aprox, ¿sí? Y vean el tamaño. Ahora, es con fertilización, fertilización NASA. No hemos echado insecticidas. La planta se ha dejado que naturalmente resista a la plaga, y que crezca. Y llegamos a tener hasta 25 hijuelos. En algunos casos hemos tenido 30, pero vean el grosor de la caña. Quiero que lo noten. Y aquí vienen todos los hijuelos que vienen. O sea, sigue sacando hijuelos. Este sembradío al principio fue quemado. Entonces se vio afectado. Estaba muy deteriorado. Y vean el crecimiento que ahora tiene. Tenemos la fortaleza, la caña mucho más gruesa, las hojas mucho más grandes. La inversión que se le ha metido, estamos hablando de 6 garrafas y 6 garrafas de NASA Agroorganics de Humic NK. Y estamos hablando de una inversión como de unos 7,000 pesos aproximadamente por hectárea. Pero eso son 6 aplicaciones durante todo el ciclo. Y veamos, allá más para adentro, vamos a ver cañas que llegan hasta los 4 metros. Muy buenos resultados. Pues más que nada queríamos hablarles un poquito de esto. Ahorita les vamos a mostrar otro video donde tenemos la aplicación de los microorganismos de Germen Energy con NASA, en donde vamos a ver cómo se van viendo todavía mejor los resultados. Vamos a ver otro video, ¿verdad? Donde ya viene lo que comentaba este ingeniero. Yo le decía que la mezcla, ¿verdad? Este fertilizante todavía con microorganismos, pues se ve mucho mejor la respuesta. Ahorita vamos a ver. A ver, estamos en Tlaltizapán. Hola, buenas tardes. Estamos en Tlaltizapán en un cultivo de caña. Estamos observando aquí la aplicación convencional sin germen. Podemos observar desarrollos pobres, desarrollos insípidos a comparación de donde se aplicó germen. La planta tiene una gran vigorosidad. Esta planta tiene 5 meses de edad. Del corte tiene 5 meses de edad, igual que esta. La que acabamos de tomar el video de aquel lado tiene 8 meses de edad. Y estamos logrando una calidad de caña, de fruto, de vigor de planta, aumentando hasta un 20-30%, me atrevo a decir. Ahorita quisiera que el productor les compartiera sus experiencias con Humix y con germen. Aquí en esta planta se utilizó Humix y germen. A ver si la puedes medio abrazar. No alcanzo. No alcanzamos, ¿verdad? No. Estamos contando más o menos unos 30 hijuelos. Tiene 5 meses, vean, no la pueden ni abrazar. Y la caña tiene casi el mismo tamaño que la de 8 meses. Esta no tiene germen, ni Humic. Y aquí se ve. Y aquí se nota, mire, esta es otra. Otra más chiquita, esa sí la alcanza a abrazar. La planta. Ajá. Y acá al lado tenemos ya con la aplicación de germen, pero este igual tenemos, o sea, no se alcanza No se alcanza a abrazar. La planta tiene un vigor que no se puede. Necesito hacer mucha fuerza para juntarla. Más gruesa, 5 meses. Y más o menos andamos sobre casi los 3 metros. Los 3 metros. Muy bien, Inge, pues Muy bien. vamos a preguntarle al productor, ¿no? Para que nos comparta
sus experiencias, qué beneficios. Y vamos a ver el otro. Y a ver si el productor, a ver qué nos dice el productor. Buenas tardes, estamos en el municipio de Tlalzapán, Morelos. Soy productor cañero. Eh, Estas cañas que están a mi izquierda tienen el fertilizante NASA Agroorganics y el, Germen. el germen, Los microorganismos. los microorganismos. Hay una diferencia muy notable donde no tienen el germen y en donde está la que tengo mi vecino, que es la caña convencional con químicos. Es muy grata, es muy grande la diferencia. Entonces, los resultados que nos está dando NASA Organic son excelentes. Les recomiendo mucho que lo utilicen porque da muy buenos resultados. ¿Cuántas semillas sembró acá contra esta, por ejemplo? Sí, yo sembré medio petatillo, que es de una sola caña, y mi vecino fue doble. Le nombramos aquí el doble petatillo y prácticamente están igual de tupidas. Muy buena nacencia. ¿Cuánto tiene esta caña más o menos? Esta la sembraron en enero. En enero. Sí, y esta la cortaron en mayo de este año. En mayo. Y lleva 5 meses con 4 aplicaciones de 6 kilos de NASA. Más el germen en ella. Es correcto. Entonces vamos a continuar aquí con la charla. Digo, finalmente van a hacer sus preguntas, ¿no? Ahorita déjenme terminar, ya casi terminamos la charla para iniciar con las preguntas y respuestas. Bien, entonces les decía que ya vimos los beneficios de los fertilizantes, eh, algunas evidencias en campo. Pues normalmente cómo se aplican estos fertilizantes, pues tiene que ver mucho con la manera como las plantas de caña se nutren, ¿no? Para eso nos basamos en información ya generada para caña. Vean, por ejemplo, ustedes están viendo aquí, nosotros le llamamos la dinámica, ¿no? De extracción o la dinámica de absorción de una planta de caña por meses. Y aquí se va viendo, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? Que va demandando de este nutriente, pues a través del ciclo, de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos cómo se alimenta una planta de caña. Para ir dosificando, vamos a llamarlo así, en función de las diferentes edades de la planta. Y después, pues, cómo se aplica, pues va a depender mucho de la manera como ustedes tengan ahí su programa, ¿no? Si tienen sistema de riego, si es riego rodado, si es de temporal, entonces de eso va a depender mucho la manera de aplicarse. Aquí lo importante es que finalmente tiene que haber agua, ¿no? Ya sea de temporal, riego rodado, fertirriego, pues finalmente los nutrientes recuerden que se van a absorber siempre y cuando haya pues una suficiente humedad. De tal manera pues que aquí les voy a mostrar cómo se hace un ejercicio. Les voy a mostrar aquí cómo se hace un ejercicio para ver, eh, déjame, permítanme. Vean, por ejemplo, cómo se generan los programas de nutrición para caña con este tipo de productos. Vamos a ver. Están viendo aquí en pantalla, permítanme. Se tiene una plantilla, ¿verdad? O una hoja de Excel, vamos a decir, un programa donde, vean, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo, ¿no? Para un productor de caña, tiene 230,000 plantas por hectárea, si tiene o no riego, ¿verdad? Se va poniendo todos los datos. ¿Qué rendimiento necesitamos? Ah, pues que yo quiero producir aproximadamente 100 toneladas por hectárea, aquí está. O sea, son datos que se van poniendo, ¿no? Más o menos. El precio, etcétera, etcétera. Después, ¿qué hacemos? Empezamos a generar el programa de nutrición con este tipo de productos. Entonces ya sabemos cuánto se necesita por tonelada de cada nutriente. Vean, por ejemplo, si queremos 100 toneladas, pues aproximadamente ocuparíamos 180
unidades de nitrógeno, de fósforo, 30 y 260 de potasio. Entonces vean, entonces ya se va haciendo un cálculo de tal manera que se seleccionen los fertilizantes, ya sea humic potasio, humic fósforo o humic nitrógeno, para tener aproximadamente estas unidades que yo necesito incorporar. Para eso recuerden que jugamos con las eficiencias. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio donde solamente se utilizan 67 kilogramos, ¿no? De humic NPK, vamos a decirlo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Las cantidades de nitrógeno que se estarían, el equivalente al que se estarían satisfaciendo de la demanda del cultivo, en base, que dijimos, a la eficiencia, ¿verdad? Recuerden que estos fertilizantes son, se juega normalmente con la eficiencia, son más eficientes que los sintéticos, por eso a veces pareciera que son dosis bajas, ¿verdad? Pero eso se va haciendo a través del tiempo. Y también la idea es ir pues, haciendo diagnósticos en campo. Recuerden que un programa, aunque a veces se sigue un programa, pero se puede ir adecuando a través del tiempo. Entonces, vean, aquí tenemos ya 4 aplicaciones, la primera, segunda, tercera y cuarta. Aquí va a depender también mucho de las aplicaciones que ustedes hagan, ¿verdad? Ya dijimos cómo se dividen o cómo se van dosificando estas aplicaciones, pues se van dosificando en función de qué, de la etapa del cultivo. No es lo mismo cómo come un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, ¿verdad? Entonces, es la manera más o menos cómo se va distribuyendo pues cada nutriente, ¿verdad? En este caso se está utilizando para este ejercicio pues un solo fertilizante, pero recuerden que nosotros podemos ir dosificando en función de qué, de la demanda del cultivo, con más fósforo o con más nitrógeno o con más potasio, dependiendo de su requerimiento. Finalmente, ¿cómo quedaría un programa? Aquí está, vean. Para germinación, pues ya tenemos aquí, bueno, aquí hicimos el ejercicio solamente para este fertilizante, ¿no? Entonces vean, germinación, acollamiento, rápido crecimiento, maduración, ¿no? Aplicación foliar, bueno, aquí no se está considerando aplicación foliar. Finalmente, ¿cómo quedaría mi programa? Aquí está, por etapas fenológicas, ¿no? Considerando 4 etapas, germinación, acollamiento, rápido crecimiento y maduración. ¿Cómo quedaría mi programa? Así más o menos. Podemos incorporar 63 kilos al suelo, 4 kilogramos, ¿verdad? Normalmente se pueden hacer aplicaciones foliares con estos productos, también se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, aquí el ejercicio fue con humic NK, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer aplicaciones foliares? Claro que se pueden hacer aplicaciones foliares. Y vean, también ya se está incorporando en los programas, si escucharon al productor decir de germen, ¿verdad? Son microorganismos. Entonces, ustedes pueden incorporar, eh, pueden potenciar la eficiencia de estos fertilizantes, pues aplicando ¿qué? Microorganismos. Recuerden que los microorganismos vendrían siendo como la levadura, ¿no? Para el pan, algo así, ¿verdad? Si quieren verlo de esa manera. Entonces, teniendo un buen nivel, o sea, fertilizando con NASA y además incorporando microorganismos, vemos cómo se potencia esa acción. Entonces, es más o menos así como se establecen estos programas. Ahorita lo dije así de manera muy rápida, ¿verdad? Pero ya necesitamos, por ejemplo, tener los análisis de suelo de ustedes para también irlos orientando, ¿verdad? Porque si mi suelo es muy pobre en potasio, pues seguramente las dosis van a ser un poquito más altas. Si mi suelo es rico en fósforo, pues mis dosis de fósforo, ¿verdad? Podrían ser mucho más bajas. Entonces, sí es importante que no solamente consideremos realmente la extracción del cultivo, sino también considerar lo que tu suelo te está aportando. Si es un suelo pobre, normalmente las dosis de fertilización son más altas. Si es un suelo rico, normalmente las dosis de fertilización son más bajas. Pero sí necesitamos, ¿verdad?, tener todo ese tipo de información también para poderlos ayudar de mejor manera. Pues no sé, Carlos, yo así brevemente quise explicar más o menos cómo se hace un programa, ¿verdad?, de fertilización para caña con este tipo de productos, pero muchos preguntan, ¿y qué hay de diferente entre estos productos y los convencionales? Pues ya les expliqué más o menos, ¿no? En qué consiste los convencionales y estos productos. Ya de entrada, solamente por su composición, es decir, por su fabricación, ya son diferentes. Estos productos, aunque no sean, fíjense, son considerados como orgánicos, sin embargo, no los estamos utilizando para la agricultura orgánica, ya lo estamos utilizando incluso para la agricultura convencional, con buenos resultados, ¿ya? Y que se pueden combinar con sintéticos, claro que lo pueden hacer, ¿no? No está peleada una cosa con otra, ¿verdad? Entonces,
Pues bien, yo quiero dejarle hasta aquí. Si quieren, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Carlos. Sí, no, muchas gracias a usted, doctor Prometeo. Bueno, adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Pueden abrir el micrófono, ahí hay el chat. Si se fijan, hay como un globito allá Sí. donde dice chat, pueden escribir sus preguntas o pueden abrir su micrófono. Adelante. ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, César, adelante. Mire, yo le hice este año a mi cultivo de caña análisis de suelo. Me lo hicieron las pruebas a Celaya, Guanajuato, Bien, a FEDERAT, bien, y en cual me recomendaron 300 kilos de nitrógeno, 250 kilos de cloruro de potasio y 150 de fósforo. sí, Y en cual ya metí vitaminas, hay una que se llama, no sé si la hayan escuchado ustedes, Activala. sí, De esa le metí, el Activala, le metí 5 litros por hectárea, un antirroot que es un enraizador y un antilay que es un regulador de crecimiento. excelente, sí, Sí, ya después le metí otra que traía ácidos húmicos y flúvicos, nitrógeno, boro, calcio y todo eso le metí. Y apenas hice esa prueba en la caña este año. Vamos a bien. ver qué resultado nos da. Pero me interesó mucho los productos, me gusta más lo orgánico que lo sintético. Pues sí, no, qué bueno, fíjate. Bueno, finalmente, vean lo que yo les decía, ¿no? Cuando tú compras fertilizantes, haces tus mezclas, ¿verdad? Y después tienes que aplicar enraizador, tienes que aplicar ácidos húmicos. Si te fijas, pues el costo se va incrementando. La ventaja de este humic es que ya trae carbono, ¿verdad? Y si lo mezclas, dijimos, con microorganismos, ellos van a hacer todo ese trabajo que hacen un enraizador, que hace una vitamina, que hacen los ácidos húmicos. O sea, todo eso que tú compraste por separado, eso se empieza a potenciar, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho usarlos también, ¿verdad? Recomendarlos precisamente porque tú ves cómo se empieza la microbiología el suelo empieza como a regenerarse. ¿Y qué dijimos? Pues ya no solamente se trata de producir alimentos, sino también de irle ayudando al suelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que podrías comenzar a hacer algunas pruebas, pues para que te vayas convenciendo. Finalmente, acuérdate, ah, los fertilizantes, todos traen, en este caso, pues tú hablaste de cloruro de potasio, de, bueno, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Todos los fertilizantes traen, o muchos traen nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí hablamos de fuentes diferentes. Acá, en el caso de las fuentes orgánicas, dijimos que hemos empezado a utilizarlas aún en cultivos convencionales, precisamente porque lo que queremos ahora ya no solamente es nutrir a la planta, sino regenerar mi suelo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que son dos o tres cosas en una. Y el precio, pues normalmente pues son costos un poquito, por como manejamos eficiencias, ¿verdad? Como se aprovecha mejor ese nutriente, pues por eso vas a ver que normalmente las dosis son un poco menores, pero sí va a depender mucho de tu análisis de suelo. Por eso, al igual como lo hiciste con Fertilab, nosotros también trabajamos mucho con la parte de suelos, pues para poderte ir apoyando, ¿verdad? Y sí sería interesante, ¿no? Que hagas tus pruebas y ahí, bueno, ahí está Carlos, ¿no? Que en su momento, pues te puede apoyar. Y cuenten con pues con el apoyo técnico, ¿no? De mi persona, en lo que pueda irles apoyando, con mucho gusto, ¿no? Que sería el acompañamiento técnico. Adelante. Sí, gracias, César. Gracias por tu comentario. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí escuchan, sí me Sí, escuchan. sí, José Manuel. Eh, Surgió una duda en una plática que estuvo directamente acá en Nayarit, Sí, en La Boquilla. bien, Quieren eliminar lo que viene siendo, algunas personas sí quieren eliminar lo que viene siendo el amoníaco y empezar ok, a trabajar con estos productos. bien. Sí, la duda es que si en un momento dado lo pueden aplicar al momento, lo pueden aplicar más o menos al momento de la plantación, de la siembra. Claro. Y, pero las condiciones que debe reunir el suelo deben ser húmedas o secas para que pueda fijar pues este nutriente. Acuérdense que en el caso de estos fertilizantes, o sea, difícilmente se van a perder, ¿no? O sea, sí es importante que esté húmedo de preferencia. Si estuviera seco, los puedes aplicar aunque estén seco, pero ya cuando llueva o empiecen a aplicar los primeros riegos o los riegos, pues se empieza a aprovechar el fertilizante, ¿no? Si por cuestiones de practicidad, vamos a decirlo así, les conviene aplicarlo cuando el suelo está seco, pues ni modo, habrá que hacerlo así, en el entendido que se requiere agua para que la planta los pueda tomar, ¿no? Claro. Así es. O para que los microorganismos empiecen también a trabajar.
¿verdad? Pero sí se puede aplicar aún en seco, que no sería lo ideal, pero se puede. Bien. Pues era una duda que había surgido ayer. No, muchas gracias, José Manuel. Gracias. Por ahí veo que José Yepes tiene abierto su micrófono. Ajá. Gracias, doctor. Bueno, pues aprovechando la oportunidad que se me da para expresarle, agradezco mucho al doctor Prometeo Sánchez García su brillante ponencia sobre este tema tan interesante para los productores de caña de azúcar, sobre todo porque hemos venido aprendiendo algo que no sabíamos. La degradación de los suelos, por años hemos venido sufriendo estas situaciones, la aplicación de los fertilizantes no orgánicos, sino básicamente sintéticos. Y creo que realmente lo que usted nos acaba de compartir es que pues tenemos que cambiar la cultura. Y esa cultura es la cultura de precisamente del emprendimiento hacia una mejora. ¿En bien de quién? En bien del suelo, que ya se nos está envejeciendo. Y al envejecerse el suelo, pues ya no vamos a tener otros recursos más que creer que estamos invirtiéndole y vamos a obtener buena producción. Muy cierto lo que usted nos dijo hace ratito, que tenemos producción por hectáreas muy bajas en la zona de la cuenca del Papaloapan, donde realmente, por más que le aplique uno los fertilizantes sintéticos, no alcanzamos más de las 50, 60, 70 hectáreas. Me daba mucho gusto platicar con un amigo de Morelos. Me dice, no, hombre, José, dice, allá tenemos rendimiento mínimo de 120, 130 toneladas. Eso era antes. Pero bueno, o más, ¿no? Entonces, No, digo, no oye, digo, pues entonces, perdón, no, disculpe que lo interrumpa, ellos tenían hasta 130, pero ahorita la media es 90, o sea, han bajado por lo mismo. por Ya lo sus mismo. suelos, ajá, ajá. Perdón, adelante. Sí, entonces, yo creo que esto que hoy acabamos de aprender es dar el primer paso hacia el cambio de la cultura, de la conciencia y del aprendizaje de nuevos modelos que nos van a dar buenos resultados. Y como usted lo dijo muy claramente, dejar esto para las nuevas generaciones que nos van a reemplazar. Esto prácticamente, creemos que nos tiene que abrir un poquito más del espacio de confiar en que nuestros técnicos y ingenieros agrónomos mexicanos, yo siempre lo he dicho que siempre han sido de primera línea. Y déjeme comentarle algo, doctor. Alguna vez yo pensé y soñé que el campo mexicano siempre iba a estar atendido por agrónomos. Y creo que se está llegando el tiempo de que la agronomía de nuestro país ya debe estar en el campo. Así Es es. un gusto y muchas felicidades. Felicito mucho su ponencia y de verdad por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros, que tanto beneficio nos va a hacer y nos va a hacer mucha falta para el crecimiento de nuestro campo. Muchas gracias y No, mucho gusto gracias. conocerlo. Igualmente, José, un placer. Igual un abrazo hasta allá. Abrazos. Sí, por ahí creo que seguía Sergio, creo que ya apagó su. Bueno, José, ¿quién más sigue? Por ahí estaba viendo a alguien, no sé, creo que Sergio por ahí había abierto su micrófono, ya lo apagó. No sé, alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro. Me gustaría saber qué tiempo tiene o puede permanecer el fertilizante en contenedores, en estanque, para fertilización. Normalmente, fíjense, cuando tú hablas ya como solución concentrada, Sí, fíjense, independientemente del fertilizante, normalmente no se recomienda, y también va a depender si lo tienes bajo techo, ¿verdad? O con una malla sombra, pero normalmente no recomendamos tenerlo más de un mes, por ejemplo, ¿verdad? Lo ideal sería hasta 15 días. Más de un mes tenerlo en un tanque ya es demasiado, ¿no? Entonces, eso de manera general. Pero lo ideal sería hasta 15 días, pero máximo un mes. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Julio? Tal. Hola.
Bien, sí, apoyando justo la pregunta de Alejandro. Justamente nosotros hacemos todo lo que es riego sustentable, por lo tanto duraba mucho más el tiempo en agua el tanque. Así es. Justamente queríamos hacer esta pregunta para ver si no pasaba algo o se ponía mal el fertilizante y demás. O sea, ya con esto es buenísimo. Buenísimo para nosotros, por lo menos el complemento es perfecto. Bien, bien. Gracias, Julio. Y también va a depender cómo esté, porque muchas veces yo he visto que dejan los tanques así a la intemperie, ¿no? Al sol directo, entonces ahí eso muy rápidamente, ese calentamiento a veces llega a afectar y llega a generar precipitaciones y muchos dolores de cabeza. Pero si lo tenemos bajo techo, bajo una casa sombra, una malla sombra, digo, lo ideal sería 15 días, máximo un mes, ¿no? No más. Perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí a la orden. Nuevamente, doctor. Sí, José Manuel. Tienen, o sea, esto es un poco más general. ¿Tienen productos para poder llevar a cabo control de plagas? En la empresa NASA, no, ¿verdad? No. Ojalá que en un futuro, ¿verdad? Pero la idea es empezar a trabajar, pues, control biológico, todas estas situaciones, ¿no? Sí, por cuestiones de sustentabilidad. Pero bueno, la empresa NASA aún no cuenta con ese tipo de tecnología. Ojalá que en algún momento lo llegaran a tener. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más, ingenieros? Ahí aprovechen que está el doctor ahorita. Nos quedan poquitos minutos, 5 minutos para ser exactos. Entonces, ¿alguien más que quisiera preguntar algo? Bueno, creo Carlos, que nada más. Sí, adelante. Que lo más ideal, pues, es actualizar análisis de suelo para poder arrancar de ahí, ¿verdad? Para cada yo soy cañero también, pero pues aquí en la zona también se planta maíz y y ahorita están trabajando también con arándanos. excelente. Está extendiendo bastante. Entonces, yo considero que podemos empezar con los análisis de suelo para ya poder ser más precisos, pues, en las aplicaciones. Sí, en arándanos tenemos muy buenos resultados allá en Jalisco, ¿verdad? Con NASA, entonces también hay buenas experiencias. Yo Tanto en tengo suelo otra como... pregunta. Sí, José. ¿Este tipo de fertilizante se puede utilizar en sistemas hidropónicos? Efectivamente, es lo que iba a decir ahorita, que tenemos buenos resultados en arándanos, tanto en sustrato como en suelo. Hemos comenzado, o vamos a empezar a utilizarlos en aguacates hidropónicos, que también es una modalidad nueva que hemos impulsado en México. La producción hidropónica de aguacates, altas densidades. Entonces, estamos implementando estos fertilizantes también para cultivos hidropónicos, efectivamente. Muchas gracias. Sí, sí. Yo quisiera también intervenir, doctor Sí, Prometeo. Rosario. Sí, una pregunta que nos hacían complementando la de Alejandro. Creo que fue el que señalaba lo de el señor José Manuel, lo de los insecticidas. Que pudieras decirnos si se puede combinar algún insecticida con los productos NASA. Y aprovechando el micrófono, decirles también que este producto funciona en pastizales, para que se aclarara eso nada más. Bien. Sí, sí, yo los invitaría a que hicieran simplemente la prueba de compatibilidad, ¿no? Si ven que no sucede nada al momento de mezclarlo, no hay ningún problema, pero recuerden que son ácidos húmicos, ¿no? Mucho de su composición y minerales, es básicamente su composición química. Entonces, si ven que al momento de hacer la mezcla física ahí en campo, la prueba de compatibilidad, ven que no hay ningún problema, ¿verdad? Adelante. Porque no sabemos qué tipo de insecticida están usando, ¿no? Entonces, es decir, la composición química del insecticida que van a utilizar, pero yo los invitaría a que hicieran mejor la prueba de compatibilidad, ¿no? No debería ocurrir algún fenómeno ahí raro, pero bueno, son ácidos húmicos y eso podría alterar alguna composición también de alguna molécula orgánica, ¿no? Que ustedes vayan a aplicar. Mejor hagan su prueba. Gracias. Gracias. Otra pregunta, rápido.
Sí, adelante, Alejandro. En los sistemas hidropónicos, cuando no tengo lavado de raíz, ¿cómo puedo controlar la conductividad eléctrica en el cultivo? Cuando no tiene lavado de raíz, pues a través de dispersadores de sales, ¿verdad? Hay productos que son dispersadores de sales porque si tú no puedes lavar, ¿verdad? Porque ya está compactado o lo que sea. Entonces ahí lo que normalmente hacemos es utilizar dispersadores de sales, ¿no? Desalinizadores que le llamamos, no te queda de otra. ¿Ya? Ok, y los fertilizantes no son fitotóxicos, ¿verdad? No. Bueno, en exceso sí. Bueno, ¿te refieres fertilizantes sintéticos o los orgánicos? Los orgánicos de NASA. Ah, no, bueno, acuérdate que ellos, por su misma composición, normalmente, aunque está un nutriente ahí en forma quelatada, normalmente en un principio no te va a generar conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, no habría problema por ese lado de fitotoxicidad. Claro Ok. que podría, si aplicaras grandes cantidades, pues claro, serían fitotóxicos, pero si llevas a cabo un plan normal de nutrición, no tendría por qué generar esa fitotoxicidad, aún habiendo acumulación ahí en el sustrato, ¿verdad? Eso, yo he visto que muchos de estos productos se utilizan, fíjate, en sustratos, eh, claro, acompañado con la parte microbiológica, ¿no? Ya ves que cuando hacemos cultivos orgánicos en sustrato, normalmente tenemos que irlos acompañando con algo de microorganismos, ¿verdad? Aquí no había problema si aplicara microorganismos o no, pero no habría fitotoxicidad, ¿verdad? Ahora, si hay de los sintéticos, si se están acumulando, pues ahí tendrías que aplicar un dispersador de sales. En este caso no hay problema, acuérdate que son quelatos, ¿verdad? Básicamente actúan como tales. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Una consultita más. Ustedes están en México, ¿no? Adelante. Perdón, no te escuché. En este momento. Yo estoy en Argentina, por eso. Acá Sí. todavía no hay productos. Ah, ya. No, lo peor que no te escuché al principio, lo que dijiste. ¿Me escuchan bien ahora? Ya, Sí. ya. La pregunta es, yo estoy en Argentina en este momento. Ustedes acá todavía no llegaron todavía, ¿no? Con los productos. Bueno, ahorita estamos exportando a otros países, pero como esta empresa NASA también tiene planta en otros países, ¿verdad? Entonces, en Argentina todavía no se ha incursionado, pero no, eso no implica que no pueda llegar el producto allá, ¿no? Bien, ok. Listo. ¿Verdad? Gracias. Ahí sería cuestión de ver, ¿verdad? Con la empresa de dónde te lo podrían enviar, porque hay productos, te digo, hay varias plantas, ¿no? A nivel mundial, entonces, acá la planta México, si te quedara más cerca alguna de las plantas que están en otros países, creo que hay una planta en Brasil, en China o en Estados Unidos, no recuerdo. Entonces sería interesante ver, ¿no? Desde dónde se podría enviar hacia allá. Vamos a empezar a enviar a Perú, por ejemplo, ¿no? Toda la costa peruana. Sí. Vamos a empezar a enviar, entonces sería cuestión de la parte logística, ¿no? Perfecto. Bien. Ahí nada más están en Gracias. contacto contigo y claro que sí. Adelante. Gracias. No, adelante, Julio. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Prometeo. Ajá. Al contrario. Y pues bueno, vamos, cualquier duda que tengan nos pueden contactar a través de mí, Carlos, su servidor, Carlos Becerra, o bien también a través de la distribución de agricultura regenerativa que tenemos. Ajá. Por favor, cualquier duda, ahí tienen nuestros datos y de inmediato les estaremos respondiendo, ¿no? Y pues muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, un agrado siempre saludarlos. A la distancia, un abrazo. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Mateo. Éxitos. Hasta luego. Gracias.